¿Cómo nos gusta que nos vean los demás? Una respuesta apresurada diría que seguramente nos gusta que nos vean de manera positiva, que tengan una buena imagen de nosotros, que nos valoren, que nos aprecien, que, si es posible, nos vean mejor de lo que pensamos que somos. Sin embargo, los resultados de las más recientes investigaciones encaradas por los psicólogos sociales y de la personalidad no siempre sugieren precisamente eso. Los expertos observaron que nos gusta que nos vean tal como suponemos que somos, ni mejores ni peores. Los resultados de los estudios dan lugar a conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, si un individuo tiene una mala imagen de sí mismo, prefiere que los demás también tengan una mala imagen de él y no que lo valoren positivamente. Esto es así porque si lo valorasen positivamente, el individuo se sentiría incomprendido, sentiría que está mostrando una imagen de sí mismo que no es la que quiere transmitir. La interacción con los demás estaría en conflicto. Los psicólogos han realizado estas investigaciones trabajando con la teoría de la autoverificación. Esta teoría predice que el individuo hará lo posible por conseguir una coherencia psicológica entre la imagen que él tiene de sí mismo y la imagen que los demás tienen de él, y valorará positivamente aquellas circunstancias que le permitan conseguir dicha coherencia. El doctor en psicología William Bill Swan, que desarrolla su tarea docente en la Universidad de Texas, en Austin, ha realizado importantes investigaciones enmarcadas en esta teoría. Self-verification theory begins with the assumption that people base their self-views by observing the reactions of other people. And once they form their self-views, they become invested in keeping them. So if you start to think of yourself as an introvert, you'll want other people to treat you in ways that are consistent with that. And there's two reasons for that. One is that once we decide that we have certain qualities, we use those as a basis for making predictions about the world, and it gives us a sense of coherence. Also, once we decide that we have certain qualities, it allows us to predict how to behave toward other people, and it makes them predictable to us. La imagen que el individuo tiene de sí mismo es un complejo psicológico que incluye lo que alguien piensa de sí mismo, pero también existen otros componentes, cómo se viste, cómo se ve físicamente o cómo se siente consigo mismo. It's a combination of, it's a general term that refers to both what you think about yourself, so you think of yourself as extroverted or dominant or intelligent, and also how you feel about yourself. So do you think that you're a worthwhile person, or maybe not so worthwhile? So it includes both how we think and how we feel about ourselves. And it can also refer to very specific qualities of ourselves, like introversion, and also our group memberships. So I can think of myself as a conservative or liberal. And I think of myself as a father and as a professor. So it also includes our group memberships as well as personal qualities. El individuo desea una estabilidad entre la autoimagen y cómo lo ven los demás, porque esto hace posible que sus interacciones sociales se desarrollen con menos conflictos y favorece que el sujeto sienta que entiende el mundo en el que actúa. In the best of all worlds, people would have both. They would have very positive views of themselves and also views that were correct. But the problem is that people have actual limitations. So I'm not very terribly tall, I don't have very much hair. There are limitations, and it's good for me to know this about myself because it allows me to know what sorts of things to do with my life. So if you think that you're very intelligent, you might be a professor, or if you think you're not so intelligent, you wouldn't want to be a professor or something that is demanding something of you that you're not able to deliver. So sometimes our self-views are negative because we really have limitations, and it's problematic if we develop too wildly inflated views of ourselves. We want our self-views to be at least somewhat accurate, or else we'll get ourselves into trouble in life because we'll do things which
to put ourselves in situations that demand things that we cannot deliver. A una persona le resulta fácil escoger entre dos grupos sociales que tienen una imagen negativa de ella, cuando una de esas imágenes coincide con lo que esa persona piensa de sí misma y la otra no. La persona siempre prefiere el grupo social que, aunque tenga una imagen negativa de ella, al menos coincide con su autoimagen. Existen otras situaciones que ofrecen mayor complejidad a la hora de ser analizadas. ¿Qué ocurriría en el caso en el que nos dan una información positiva, que probablemente nos gustaría, pero no coincide con nuestra imagen? Y también nos dan una información negativa que sí que coincide. Aquí tenemos que pelearnos con otra teoría paralela, que es la teoría del autoensalzamiento. Esta teoría dice que a las personas les gusta que los demás les vean bien. ¿Qué ocurre? Que no importa que coincida con nuestra autoimagen. Si alguien nos dice lo guapos que somos o lo altos que parecemos o lo importante que es España, lo que les gusta a España, a pesar de que no coincida con la imagen que nosotros tenemos, eso debería gustarnos. Por ejemplo, en el caso de los españoles, un estereotipo bastante compartido por parte de otros países es que los españoles somos impuntuales, que nos gusta demasiado la juerga. Esto es negativo, pero coincide con nuestra autoimagen. ¿Qué ocurre si nos dan esta información y nos dan otra que es positiva pero no coincide? Por ejemplo, que somos extremadamente cultos, que somos puntuales. Claro, aquí es bastante complicado a la hora de elegir, porque nos están dando dos informaciones, una que es negativa y coincide con nuestra imagen, y una que es positiva. Es bastante difícil, o al menos para algunas personas, resulta bastante complejo reconocer la parte negativa, sobre todo cuando te dan otra lección y te dicen, bueno, imagínate que esta persona o este grupo de personas, o en este país, se piensa que los españoles son de esta manera. Claro, yo creo que las personas que sean españolas y se sientan identificadas con España reconocerán que somos más impuntuales que puntuales, o que somos más juerguistas que extremadamente cultos. Lo que estamos haciendo ahora es investigar qué ocurre cuando alguien se enfrenta con esta doble elección. ¿Qué es lo que prefiere? Desde la teoría de la autoverificación se han estudiado casos de relaciones sociales muy concretos, como es el caso de la relación de pareja, de los matrimonios. One of a series of studies actually that we have done with married couples gets a very interesting finding. We're interested in how people react to the match between the way they see themselves and the way their spouse sees them. And the theory would predict that you would want there to be a good match between the way your spouse sees you and the way that you see yourself. And there's kind of the obvious prediction is that if you think very well of yourself, you'll want your spouse to think well of you. But the interesting prediction is if you think badly of yourself, you'll also want your spouse to think badly of you. So, for example, we found that when people were married and their spouse thought negatively of them, if they also thought negatively of themselves, they were more intimate with them, they were more satisfied, and they were less likely to get divorced. And if their spouse thought very positively of them and they had negative self-views, they were not so intimate and not so satisfied and likely to get divorced. So again, there's a match between the way you see yourself and the way your partner sees you. That's a good thing, even if it turns out that you have negative self-views. La investigación acerca de la autoimagen y la autoverificación en la relación de pareja ha arrojado conclusiones a las que los expertos dan carácter de universales. Pero esto cambia radicalmente cuando el caso analizado es el de una relación de pareja no estable, una pareja pensada para un breve periodo de tiempo. We find the same effect if it's stable relationships, so roommates relationships or married people, but never we find it with dating people. And I think the reason is that dating relationships are like an exam. You pass the exam, you date again. You fail the exam, you never see the person again. And so in those situations, the rules are very different. People don't want necessarily for their dating partner to see them negatively because that might mean that they never see them again.
And so they suspend their desire for self-verification in dating relationships and seek positive evaluations, even if they have negative self-views. El profesor Ángel Gómez, del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, coincide con otros expertos al afirmar que la reacción del individuo varía según la relación que este individuo mantiene con los demás, es decir, si mantiene una relación a largo plazo o a corto plazo. Es posible que en una situación a corto plazo, donde lo que queremos es conseguir algo en este momento, prefiramos la positiva. Pero eso es parecido a lo que ocurre a nivel individual y que contaba también el profesor Bill Swan. No es lo mismo una relación de un matrimonio estable en la cual vamos a estar con una persona toda la vida a una situación en la cual vamos a salir un fin de semana, queremos buscar una pareja simplemente para una noche o para 2 días y lo que queremos es que nos vea lo mejor posible. Eso está muy bien para un día o para 2. Pero ¿qué ocurre si mantenemos una relación estable con esa persona y a lo largo del tiempo se va dando cuenta de que le estamos engañando y que no somos realmente como pensaba que somos? No somos tan positivos. Otro de los espacios sociales en que se han realizado investigaciones ha sido en el ámbito laboral. ¿También en el trabajo los individuos prefieren que se los perciba como se ven ellos mismos? If you are at a workplace for some period of time, after, say, a year or so, after your employer should really know you well, you start to become interested in that employer seeing you in ways that are consistent with the way you see yourself. And so what we found in a long-term study is that people with high self-esteem were more likely to stay in their job to the extent that their employer was giving them pay raises, they were more likely to stay. If they're getting pay cuts or flat, they're more likely to drop out of their job. For low self-esteem people, the opposite occurred. They were most likely to stay in their job if they're getting pay decreases or flat, and they're least likely to stay in their job if they're getting pay increases. So the opposite things occur for high and low self-esteem people. Ante iguales situaciones en el ámbito laboral, las personas con baja autoestima reaccionan de manera muy diferente de aquellas que tienen una alta autoestima. La percepción de la realidad de unos y otros es absolutamente distinta. We also have a more recent study which looks at how people with high and low self-esteem react to justice, the perception of justice in the workplace, and particularly procedural justice, that is, how fair were the processes that led you to get a certain kind of salary. One of the most common findings in the literature is that people react favorably to the perception that they're being treated fairly. They like it, they're more committed, they're more likely to show up at work if they think they're treated fairly. This doesn't happen for people with low self-esteem. They seem not to react positively to being treated fairly. And for them, it seems like they're convinced that they're worthless. And so when they're treated like they're not so worthwhile, they say, oh, it doesn't matter. So they seem not to have that reaction of being averse to injustice. La teoría de la autoverificación se ha implementado en la mayoría de los casos en el estudio con individuos, pero no con grupos sociales. En la actualidad, los expertos han comenzado a observar si lo hallado en los casos individuales se repite del mismo modo en las investigaciones realizadas con grupos sociales. Algunas de estas investigaciones se están desarrollando en España. We find is if you identify some qualities of Spaniards that all Spaniards agree are negative. Spaniards tend to agree that they're maybe a little bit late, that they party somewhat a lot. But most people agree that that can be sort of negative. If you are evaluated by people from other countries, you want them to see Spaniards as having those negative qualities. And you're more interested in interacting with them, you think they're more credible, more accurate, if they actually see Spaniards in these negative ways that agree with your understandings of Spaniards. And so we show that this happens at the group level too, that your Spaniard identity, which links you to a group, also acts like a personal identity in the earlier studies. Tiene sentido utilizar la teoría de la autoverificación con grupos porque, en primer lugar, hace más de 20 años que se lleva desarrollando esta teoría con individuos, sin embargo no se había tratado de extender
por varios motivos. Uno de ellos es porque probablemente hay algunas personas o algunos investigadores que crean que no puede tener ningún sentido o ninguna aplicación. Lo cierto es que cuando las personas pertenecemos a determinados grupos, nos gusta saber cómo nos ven los demás, igual que nos pasa cuando nos tenemos en cuenta como individuos, ¿no? El hecho de recibir una información sobre cómo nos ven los otros resulta atractivo. Otra cosa es tener en cuenta si eso está relacionado con cómo nos vemos nosotros o no. Y además, si esa información es positiva o negativa. Porque si alguien te pregunta ¿cómo te ves a ti mismo? O ¿cómo ves al grupo de españoles, por ejemplo, si eres español y te sientes español? Pues se te pueden ocurrir una serie de atributos, una serie de variables que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Entonces, ¿hasta qué punto a nosotros nos interesa saber cómo nos ven los demás en cada uno de esos atributos? Considerábamos que era algo atractivo. En el caso de las investigaciones llevadas a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la aplicación de la teoría de la autoverificación en investigaciones sobre grupos sociales las lleva a cabo el profesor Ángel Gómez junto con su equipo de trabajo. Empezamos a investigar sobre esto en el departamento un poco por casualidad. Una de las investigaciones que estábamos haciendo era saber si a las personas que podían ser altas o bajas en prejuicio, nosotros les informábamos sobre cómo les veían los demás, podía tener un efecto sobre la fuente de esa información. O sea, imagínate que alguien te dice que a ti como español los inmigrantes te ven de determinada manera. Entonces nos llevamos una sorpresa. Resulta que las personas que eran altas en prejuicio tenían un efecto positivo sobre los inmigrantes, sobre la actitud que tenían sobre los inmigrantes, cuando nosotros les decíamos que ellos tenían una imagen negativa de los españoles. Y resulta que lo que estaba sucediendo es que las personas altas en prejuicio en ese momento estaban creyendo que los demás les veían, en este caso los inmigrantes, tal como ellos se ven a sí mismos. Es decir, si a mí no me gustan los inmigrantes o las personas con discapacidad o cualquier otra minoría, y yo estoy identificado con ese grupo de personas que tiene esa actitud negativa, ¿por qué voy a querer parecer de otra manera a los demás? Si los demás, en concreto las personas que son objeto de mi actitud, reconocen cómo yo soy, yo debería sentirme bien. Y ese fue el primer paso para tratar de investigar si realmente la teoría de la autoverificación podía tener un efecto a nivel de grupo. Una de las investigaciones llevadas a cabo recientemente en la UNED ha sido la que estudió el caso de la participación de la selección española de fútbol en la Eurocopa 2004. En principio, en ese torneo internacional, la selección española partía como favorita para una mayoría de la población europea, pero lo ocurrido finalmente ha sido que el equipo nacional de fútbol fue eliminado en las primeras fases del torneo. Este hecho produjo una gran decepción entre los aficionados. Los medios de comunicación de toda Europa reflexionaron acerca de esta decepción. Los investigadores de la Facultad de Psicología han estudiado la reacción de los españoles frente a este acontecimiento y frente a la imagen de la selección que se construía en los medios de comunicación. Lo que estaba sucediendo es que en toda Europa se estaba transmitiendo una imagen de la selección española negativa, pero esa imagen negativa era compartida por los españoles, porque lo que aparecía en los periódicos de aquí de España, lo que la gente decía en la calle, era que otra vez nos han decepcionado, ha vuelto a suceder lo de siempre. Nosotros lo que hicimos fue un experimento mostrándole a la gente información de cuál era la noticia que había aparecido en otros periódicos en Europa y manipulábamos el contenido de esa información. Lo que hacíamos era mostrarles una información siempre negativa, pero que bien coincidía o no con lo que los seguidores del equipo de fútbol pensaban de su selección. Por ejemplo, pensaban que los jugadores se sobrevaloraban, que eran decepcionantes, o al menos que les habían decepcionado, y eso era valorado como negativo. Sin embargo, no pensaban que fueran ineficaces, porque realmente sabían que podían haber llegado a la final y que la podían haber ganado, porque de hecho jugaron bastante bien. Al menos eso era lo que ellos valoraban. Sin embargo, nosotros lo que queríamos saber era qué ocurriría si nosotros presentábamos una información a los seguidores, una información doble en la cual se les presentaba una información negativa que confirmaba cómo lo veían ellos mismos, o una información negativa que no lo confirmaba. Bueno, aparentemente deberían elegir la información negativa que confirmaba su autoimagen, pero fuimos un paso más allá y tratamos de complicarlo. Lo que le decíamos a los participantes en esta investigación era que esa información venía de un país determinado, nunca les decíamos el nombre del país, pero del cual los españoles tenían una imagen positiva o negativa. Obviamente, si tenían una imagen positiva de ese país, deberían valorarles bien. Pero ¿qué ocurría si les daban una información negativa que no coincidía con su propia autoimagen?
Bien, pues lo que encontramos fue que independientemente que las personas pensaran que el otro país era aceptado o no aceptado por los españoles, es decir, que teníamos una imagen positiva o negativa de ellos, lo más importante era que confirmaran la autoimagen que ellos tenían. Es decir, si nosotros pensamos que nuestro equipo es así, aunque sea mal, es mejor que nos digan eso, a no que traten de engañarnos. Ese fue uno de los estudios que hicimos y también hicimos un paralelo a nivel de Europa, de los distintos países, de la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, prácticamente con el mismo contenido, y encontrábamos siempre lo mismo, que la gente prefiere que les vean tal como ellos se ven a sí mismos cuando pertenecen a un grupo, en este caso a España, y se sientan identificados con él, como por ejemplo la selección española de fútbol, a que les vean de otra manera negativa o incluso positiva, pero que no coincide con cómo se ven ellos mismos. Si se desea comprender los resultados de las diferentes investigaciones, es necesario distinguir perfectamente a qué aluden los expertos cuando se refieren a la teoría del autoensalzamiento, a la teoría de la autoverificación o a la autopromoción. El autoensalzamiento consiste en que el individuo presenta ante los demás una imagen cercana al yo ideal para mantener una autoestima positiva. La autopromoción es una estrategia de manejo de la impresión. Consiste en que el individuo, ante los demás, exhibe sus habilidades y oculta sus defectos. La autoverificación, como han explicado los psicólogos, consiste en que el individuo busca obtener información de los demás sobre sí mismo con el objeto de corroborar la imagen que tienen de él y si ésta coincide con su autoimagen. Esto le hará sentirse bien consigo mismo y además se creerá entendido y comprendido por los demás. One of the things that we've become interested in lately is how these personal levels of self-views interact with the group level of self-views. So how do your involvement in groups feed into your feeling like you are a certain kind of person? And we've become very interested in the idea that sometimes people become fused between their personal self-views and their group level self-views. Some negative example is that of a terrorist who becomes fused with the idea of being a member of, say, a jihadist group, and they become capable of terrible things because they become their personal self-view is linked up to their group self-view, and so they become totally involved in that group. But it also can be positive groups. If, like the Peace Corps or the Spanish equivalent of the Peace Corps, you become fused with that group, you become capable of all kinds of very good things because your personal self has become part of your group has become part of your self, personal self. El estudio del comportamiento de los grupos sociales ocupa a los psicólogos en estos momentos. Los investigadores coinciden en que los trabajos que se están llevando a cabo sobre los colectivos sociales son los que marcan el sendero de futuro de las investigaciones académicas y científicas desde la teoría de la autoverificación.